el argumento, verán ustedes a dónde voy a parar. Es curioso cómo a veces hay ciertos descubrimientos, ciertos planteamientos que en general no tienen que ver directamente con la interpretación del mundo, de la manera de sentirse de los hombres, pero que influyen de un modo muy decisivo. Hay un descubrimiento relativamente reciente, anterior a mí, quiero decir, yo lo encontré ya en el mundo y ahora en cambio está en cierta crisis, que fue el descubrimiento de los microbios. Las enfermedades que antes se veían de otra manera, las enfermedades se han visto de muchas maneras distintas, pero ya a fines del siglo pasado y por supuesto desde este, se veían como infecciones, infecciones microbianas. Se hablaba de microbios, se hablaba de bacterias. Las bacterias a veces se pensaban que eran vegetales, pero en general la idea era los microbios como muy pequeños animalitos. Y entonces se produjo una impresión que es que el mundo entero y el cuerpo humano, por dentro y por fuera, estaba lleno de bichitos. Esta es la impresión que se ha tenido, y digo se ha tenido porque ahora todavía existe, ¿no? Pero en fin, está un poco atenuada por lo que diré después. Lo cual daba una impresión completamente diferente. Por ejemplo, ha habido la gente que tenía un reparo de tocar nada, porque naturalmente estaba en gente ya un poco eh, descentrada. Había gente, por ejemplo, que usaba un papel o un pañuelo para abrir un picaporte. Sí, sí, no ha sido tan infrecuente, ¿no? Había un reparo de tocar las cosas y se tenía la impresión de que el organismo, no solamente cubierto, sino por dentro, estaba lleno de bichitos, de microbios. Luego se descubrió que algunos eran favorables, porque naturalmente sin ellos no se podían hacer algunas funciones vitales, por ejemplo la digestión o yo qué sé, ¿no? Pero en conjunto eran un peligro, eran un enemigo. Los microbios eran algo peligroso. Después, como saben ustedes, aparecieron los virus. Los virus ya no se sabe muy bien lo que son. En general, a veces cuando los médicos no saben de qué es algo, dicen que es de un virus. Los virus ya no queda claro. No tienen, han perdido, diríamos, esa especie de, digamos, paradójicamente, de personalidad animal. Los virus pueden ser peligrosos, pueden ser dañinos, pero no parecen que tengan mala intención. Parece que no tienen intención ninguna. Los microbios sí parecía que la tenían. De modo que, como ven ustedes, se transformó la imagen del mundo. Los jóvenes yo creo que ya no tienen esto. Ya no ven tanto el mundo como un poblado de microbios, porque han nacido ya en la época de los virus. No se han destruido los microbios, hay naturalmente pues la idea de las bacterias o microbios más o menos animales, hay un tipo de infecciones, pero en general ahora la gente cuando le da la gripe piensa que es un virus, en fin, esta es la transformación que se produce. Pues bien, yo voy a hablar hoy de un cambio que se ha producido en la visión de la condición histórica del hombre, por razones que no son inmediatamente propias del asunto mismo. Ustedes saben que, por ejemplo, es por una cosa del Antiguo Testamento, se situaba, y así por ejemplo ocurre en la cronología judaica, la creación del mundo se decía el año 4004 antes de Cristo. Bueno, con lo cual estaríamos en el año 6000, más o menos, de la creación del mundo. Bueno, esto evidentemente no se tomaba muy en serio, pero daba impresión de que el mundo era reciente, que la creación del mundo era reciente, era algo muy abarcable. Esto enseguida se fue prolongando, evidentemente, pues hay culturas muy antiguas, y incluso los propios griegos y los asirios y los caldeos y los egipcios son bastante más antiguos de los 4004 años desde Cristo, de modo que esto no se tomaba muy en serio, pero persistía la idea de que la humanidad existía desde un tiempo abarcable.
Había, por tanto, una historia abarcable, había una prehistoria. El concepto de prehistoria también es bastante curioso, es decir, había habido humanidad antes de que quedaran testimonios históricos, monumentos o escritos, no digamos, y eso daba como una especie de plus en que se imaginaba, aunque fuera mal conocida, una vida histórica. Es decir, la prehistoria, en el fondo era también historia, era una historia mal conocida, muy poco conocida, pero en definitiva se tenía la idea de un periodo, insisto, abarcable. Es decir, que la humanidad pues, era bien conocida, que diría yo, desde 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Evidentemente había un periodo anterior, pero se movía. Hay un concepto que lo emplean los matemáticos y que es muy importante, es el de orden de magnitud. Si ustedes dicen, por ejemplo, 100, o dicen ustedes 1000, o dicen ustedes 1.000.000, bueno, si ustedes dicen 1 billón o 1 trillón, bueno, no es que sea más, no es que sea una, es que se pasa a otro orden de magnitud. Esto es muy importante, otro orden de magnitud. Pues bien, han empezado los estudios, por una parte, biológicos. Ustedes saben que la teoría de la evolución, que tiene muchos fundamentos, evidentemente, pero en fin, su interpretación a veces es bastante curiosa. La teoría de la evolución, la idea de que las especies no son fijas, sino que van evolucionando, van cambiando, se van pasando de unas a otras, tiene como resorte fundamental el tiempo. Y el tiempo funciona como una especie de magnitud que por sí misma explica las cosas. Es decir, ustedes tienen una forma biológica, una forma de planta o una forma animal, y después le dicen que se pasa a otra, por ejemplo, la teoría de que las aves son reptiles transformados, evolucionados, de modo que los reptiles se convertirían en cierto momento en aves. No se ve muy claro cómo puede pasar, sí, pero es que ustedes ponen tiempo en medio. ¿Cuánto? Millones de años. Bueno, esto empieza por ya no ser imaginable. Millones de años. Claro, el tiempo por sí mismo no explica las cosas, será lo que pasa en el tiempo. Pero se maneja en general y se va depositando en la mente de los hombres de nuestra época la idea de que el tiempo es la explicación, la gran explicación de lo que pasa. Si esto lo trasladan ustedes de las especies, animales o vegetales, a lo humano, entonces empiezan a hablar los paleontólogos, que en cierto modo han tenido una influencia, por eso decía, comparaba con lo de los microbios, en la imagen del mundo real, empiezan a hablar, primero empezaron a hablar de muchos miles de años, y se empezaron a descubrir restos supuestamente humanos de tales fechas, pero ahora ya no se paran en barras y hablan de millones de años. Millones. Lo cual pierde su sentido. Por lo pronto ya no es imaginable. Si se hablan de unos restos humanos o de un comienzo, se da por supuesto que había hombres hace 20 millones o 200 millones de años, da igual 20 que 200, ¿no? No podemos imaginar nada concreto. Entonces, no sé, se pierde uno, se pierde la configuración de la historia. ¿Recuerdan ustedes cómo en la última de estas lecciones les hablaba de cómo había habido una época en que había tenido vigencia la idea de una historia que partía de la creación, después había el pecado original, la caída, la expulsión del paraíso, la promesa de la redención y se veía el final, el juicio final. Esto daba una especie de articulación en unas grandes épocas, grandes o pequeñas, no se puede localizar en fechas,
Pero esto era una especie de historia inteligible, comprensible. Pero si ustedes toman una especie de orígenes de la humanidad absolutamente remotos, hace millones de años, no se puede imaginar. Por otra parte, hay una situación bastante contradictoria con esta imagen, que es que la historia conocida, que pueden ser 10.000, 12.000, 15.000 años, si quieren ustedes, si ustedes ponen un periodo anterior mal conocido de las épocas prehistóricas, bueno, podrá alcanzar un cierto conocimiento de lo humano que pueden ser, digamos, 20.000 años. Periodo abarcable, periodo también manejable y abarcable en el cual podemos entender las transformaciones de la humanidad. Pero si ustedes me hablan de 20 millones de años o de 200 millones de años, en comparación con esto, la historia casi desaparece. La historia sería, lo que llamamos historia y lo que es inteligible, lo que tiene sentido para nosotros, sería como los últimos minutos de un proceso. Porque es evidente que esos millares de años de la historia inteligible, al lado de 20 millones o de 200 millones de años, serían los últimos minutos, acaso los últimos segundos de un proceso. Es decir, la historia se desvanece como tal. Queda como una especie de conclusión o de remate de un proceso paleontológico que no es inteligible. No olviden ustedes que aquí estamos planteándonos el problema de la inteligibilidad. Yo no comprendo, por cierto, a mí me sorprende mucho cómo hombres de ciencia no tropiezan con ciertas dificultades de inverosimilitud. Porque si existen humanos desde hace varios millones de años, ¿qué ha pasado en esos millones de años? Todo lo que conocemos, lo que se nos ofrece como real, o porque esté en vida o porque tenga restos controlables, cognoscibles, es plenamente humano. Lo humano es plenamente humano. Es decir, tan humano como nosotros es el egipcio de las primeras dinastías. Es íntegramente humano, perfectamente inteligible como hombre. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se puede entender que durante millones de años no haya habido nada semejante? Millones, insisto. Y en cambio, en unos pocos millares de años, todo haya sido plenamente humano y haya sido perfectamente inteligible y haya tenido argumento. Es evidente que parece bastante problemático. ¿Cómo es conciliable la rapidísima transformación en épocas diferentes, pero plenamente humanas, en unos millares de años, y sin embargo que hubiese habido hombres durante millones de años en que no ocurriera nada semejante a lo que han sido los hombres desde la época que podemos conocer de algún modo, que nos es directa o indirectamente accesible? Ven ustedes a lo que llamo la pérdida del argumento. Y entonces resulta que nos aparece que lo que se llama hombres durante esos millones de años no tienen ninguna semejanza con lo que entendemos por hombres, con lo que somos nosotros. Y entonces, evidentemente, lo que parece dudoso es que se trate de hombres, que es la conclusión que a mí me parece inevitable, pero que no se admite ni se da por supuesta.
Y cada día, como los científicos y los investigadores tienen mucho afán de notoriedad ahora, quieren aparecer en los periódicos y, si es posible, en la televisión, pues evidentemente cada pocos días, ¿no?, hay un descubrimiento nuevo y se aparecen a encontrar unas cosas, unos restos en cualquier sitio. ¿Restos de qué?, pregunto yo, ¿no? ¿Son restos de qué? Esto es sumamente dudoso, como ustedes ven. Pero a mí lo que me interesaba es cómo esto, porque es un problema en el cual no voy a entrar, lo que a mí me parece que interesa para lo que nosotros estamos tratando de comprender es cómo afecta esto a la inteligibilidad. Porque si nosotros entendemos al hombre como histórico, entendemos que a la humanidad le han ocurrido ciertas cosas que son narrables, que podemos contar, que ha habido cambios, que ha habido por lo pronto una estructura, una microestructura de la historia que son las generaciones, que conocemos en épocas relativamente recientes, que no son inaccesibles en épocas anteriores, pero que podemos suponer fundadamente que ese mecanismo funcionaba del mismo modo, de un modo análogo, tal vez con un periodo generacional que no fuera exactamente el mismo que ahora, pero en conjunto sí, ¿no? Incluso si nos vamos más allá de lo que es investigable y cognoscible, es decir, lo que se llama la prehistoria, podemos proyectar, quiero decir, podemos proyectar que se pudiera hacer una historia de la prehistoria si tuviéramos información, si tuviéramos los materiales, los datos para hacerla. Es decir, podemos ver a la humanidad en continuidad, inteligible, con una condición histórica. Una condición histórica que supone un tiempo histórico con un pasado recordado más o menos, mejor o peor, con una proyección hacia el futuro, con una anticipación, con proyectos que se realizan o no, que pueden fracasar. Es decir, la estructura de lo que llamamos la vida histórica. Pero si nos ponemos en millares y millares o millones de años, esto pierde sentido. Entonces no entendemos nada. No podemos imaginar, evidentemente, una historia de millones de años, en los cuales, por lo demás, parece que no ocurrió nada notable o nada que representara una variación de la humanidad. Porque se movió, según cuentan los paleontólogos, por debajo del nivel de lo humano. Y entonces resulta que se produce una pérdida de la comprensión, una pérdida de la inteligibilidad. Fíjense ustedes que volvamos a la consideración de la lección anterior. Había unos periodos, había unas etapas que se podían haber anticipado, incluso piensen ustedes en la existencia de la profecía, que anticipa en cierto modo lo que va a suceder, lo que va a ser el futuro. En todo caso, se puede recordar, se puede historiar, por lo menos las partes memorables, las partes dignas de ser recordadas, lo cual cambia de... Primero se pensarán que son los acontecimientos extraordinarios o de gran importancia exterior, luego se pensará que son las formas mismas de la vida, la variación de las formas de la vida, que sería lo más valioso, lo más propio de la historia. Pero si nosotros nos retrotraemos a ese pasado de otro orden de magnitud, inimaginable, absolutamente inimaginable, entonces desaparece el sentido de la historia. Y con él desaparece la inteligibilidad del humano. Y entonces, en definitiva, nos encontramos precisamente con que no entendemos ya de qué se trata. El otro día ha aparecido en los periódicos y ha aparecido en la televisión unas piedras, que a mí me parecían unas piedras como otras cualesquiera, ¿no?, que se suponía que eran instrumentos de no sé cuántos, 200 millones de años o no sé qué. Bueno,
Evidentemente aquello no tenía ningún sentido, no era inteligible, no podemos asociar con ninguna forma de vida, con nada que nos parezca realmente humano. Y si esto se generaliza, y a eso voy, porque lo que los paleontólogos digan, bueno, allá ellos tendrán sus motivos, sus justificaciones, pero supongan ustedes que esta imagen del mundo destiñe sobre el hombre normal y corriente, que somos nosotros. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene el argumento de la historia? ¿O es que no hay argumento? Y si no hay argumento, entonces la historicidad que nos afecta, nosotros hablamos de historia, nosotros contamos siglos, contamos años. Ahora estamos pensando en que va a terminar el siglo XX y con él va a terminar el segundo milenio de nuestra era, va a empezar el siglo XXI y con él el tercer milenio de nuestra era. Pero todo eso, nuestra era y todas las eras conocidas, serían un instante, un soplo en una supuesta historia de la humanidad que no nos aparece como historia y que por tanto no entendemos. Ustedes piensen, por ejemplo, que una cosa que es fundamental de la conciencia humana es la conciencia histórica, es sentirse a cierta altura del tiempo. Es decir, nosotros tenemos conciencia de ser hombres del siglo XX, lo cual quiere decir que estamos tras un muy largo proceso histórico de varios miles de años, con articulaciones, una de ellas es el advenimiento de la era cristiana, es decir, la fecha desde la cual contamos los años de nuestra era, y que va a prolongarse, va a continuar, no sabemos cómo, no sabemos hasta cuándo. Fíjense ustedes también la idea del término, también cambia de sentido. Se hablaba del fin del mundo. Creo que el otro día yo recordaba que lo del fin del mundo no es tan fin del mundo, porque no es la destrucción. El fin del mundo es la culminación de una etapa en la cual estamos. Habrá el juicio final, el juicio de Dios sobre los hombres, los muertos y los que estén vivos en el momento del juicio final. Pero se habla de la nueva Jerusalén, de un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, es una renovación de la creación, no es el acabamiento, no es la destrucción. Es decir, la imagen, digamos, catastrófica del juicio final está muy en la imaginación de los pueblos modernos, pero no tiene mucho fundamento. Pero ahora no se piensa en esto. Nadie piensa en que haya el cumplimiento de una etapa de la historia o que el plan divino incluya el juicio final y el término de esta forma de mundo. No, de eso no se piensa nada. Se piensa en la capa de ozono. Nadie sabe lo que es el ozono. El ozono es O3, como saben ustedes. El ozono es oxígeno en que la molécula de oxígeno, en lugar de tener dos átomos, o dos, tiene tres átomos, o tres. Pero bueno, ahora todo el mundo habla del ozono. Me gustaría saber cuánta gente tiene esa noción tan elemental que yo les acabo de decir de lo que es el ozono. Ni siquiera eso sabe casi nadie. Pero hablan de la capa de ozono y además parece que nuestro destino depende de la capa de ozono. Quizá, yo no lo sé, pero me parece problemático. Bueno, o es naturalmente el enfriamiento del mundo, que se anuncia cada poco, pero luego hay unos calores terribles y la gente se achicharra, o bien el calentamiento del mundo. Nos están anunciando que el mundo, que aumenta la temperatura medio grado cada 100 años, no sé qué. Sí, luego resulta que este año ha sido un año con unos fríos tremendos en prácticamente todo el planeta. Lo cual, más bien es el viejo dicho, mañana hará un tiempo u otro. Y usted dice, contesta, no lo permita Dios. Bueno, pues es lo que suele pasar. O son, bueno, es decir, se trata de cosas, digamos, cósmicas. O bien, claro, o una explosión nuclear. Una explosión nuclear que podría acabar en todo caso con el planeta Tierra, pero no. El
planeta Tierra, que a su vez es un átomo dentro del conjunto del universo. Con lo cual, si la historia y el hombre no tienen ninguna importancia, pues tampoco importaría mucho. Nos importaría cada uno de nosotros, pero nada más. Tomada la cosa en conjunto tampoco importaría. Es decir, como ven ustedes, se está deslizando, y esto sí que es grave, se está deslizando una concepción entre cósmica y paleontológica, en que se maneja las distancias, el espacio y ese tiempo ilimitado en el cual no sabemos qué pasa, pero que lo explica todo. Con lo cual, lo que es inteligible, lo que tiene sentido para nosotros, lo que es humano, lo que tiene argumento, se disipa. Dirán ustedes, bueno, la gente sigue viviendo más o menos como siempre. Y esto es cierto. Ustedes saben que a pesar de Copérnico, a pesar de que Copérnico además evidentemente tenía razón, claro, es evidente que la Tierra gira sobre su eje, a pesar de todo vemos salir al Sol por Oriente y ponerse por Occidente, claro, porque desde el punto de vista de la perspectiva humana así pasa. Y en definitiva, todos somos, en la escuela y en la universidad, todos somos copernicanos, pero todos somos, en la vida corriente, somos tolemaicos. Y vemos, evidentemente, el mundo, la Tierra nos parece fija y nos parece que el Sol sale y se pone. Porque esa es la realidad inmediata, las vivencias tales como las tenemos. De modo que, como ven ustedes, todavía de momento leemos con cierta indiferencia lo de los 20 millones de años o los 200 millones de años y las posibilidades del calentamiento, del enfriamiento, del efecto invernadero, de la capa de ozono o la posible explosión nuclear que por lo visto se ha alejado de nosotros y se ha alejado por razones históricas, por el hundimiento del comunismo y por la desaparición de la Unión Soviética, no por ninguna cosa cósmica, sino por algo humano, completamente humano. Imaginen ustedes lo que ha ocurrido, por ejemplo, en nuestro siglo, para que vean ustedes el tipo de fenómenos que me parecen inquietantes. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestra época se ha producido algo que es capital. Se ha producido la disociación entre la sexualidad y la reproducción. ¿Por motivos biológicos? No, por motivos históricos, sociales, humanos. No es que ha habido una mutación biológica. Las cosas biológicamente son como siempre. Sí, pero el hombre resulta que es histórico, es social, tiene voluntad, tiene libertad y ha disociado la sexualidad de la reproducción, lo cual tiene consecuencias enormes, pero de origen histórico, de origen puramente humano. De modo que es evidente que todo lo que les he dicho, todas estas ideas que circulan y que suponen la pérdida del argumento, todavía no han influido sobre la vida real. Los hombres seguimos viendo más o menos la historia como la hemos visto, seguimos creyendo que hay un cierto argumento de la vida humana y de la vida humana colectiva, que en cierto modo se parece a la trayectoria de la vida humana singular, individual. Es evidente que vemos que hay pueblos jóvenes, decimos, y pueblos viejos. Pensamos que estamos a una cierta altura de la historia, como se está a una cierta altura de la vida. El joven tiene la impresión de que está empezando la vida, el hombre o la mujer maduros tienen la impresión de que andan por la mitad, nel mezzo del cammin di nostra vita, dice el Dante. Otros tenemos la impresión de que estamos muy al final de la vida o incluso que vivimos con permiso del enterrador, que es lo que dice un dicho popular y muy gráfico. Bueno, es decir, tenemos esa idea en nuestra vida individual y eso en cierto modo se traslada a la historia. ¿Por qué? Porque hay argumento. Cuando se habla de pueblos viejos, bueno, ¿de qué se entiende? Ustedes imaginen si los pueblos
duraran millones de años, ¿qué diferencias habría de unos pocos miles de años? Ninguna, no habría diferencia ninguna. Pero ustedes imaginen que esa concepción que se está deslizando y que se está multiplicando y que se está difundiendo por todos los medios, ustedes imaginen que esto continúe. Ah, eso terminará por influir sobre la manera como nos entendemos. El hombre perderá entonces el argumento y perderá, por tanto, el sentido histórico y perderá la conciencia de su historicidad, de su condición histórica. Es decir, se producirá una alteración radical del sentido de la vida por una razón extrínseca, por un cierto tipo de... Por eso he puesto el ejemplo inicial de los microbios. Fíjense ustedes que esto ha pasado ya o está pasando. Está pasando porque ya no se ve el mundo y el organismo como lleno de microbios, microbios entendidos como pequeños animalitos con mala intención. En general había una especie como de personificación del microbio, ¿no? El hombre medio, el hombre que no sabía naturalmente biología ni medicina, ha vivido así, ¿no? Y no tenía reparo en esto que estoy haciendo yo, poner la mano en la mesa, peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y mucha gente lo rehuía hacerlo. Bueno, porque evidentemente se producía la contaminación de los microbios. Y no sentía que lo rodeaban y lo invadían los bichitos malévolos. Y esto está desapareciendo. Está siendo sustituido por otra imagen. Ya veremos lo que pasa. A lo mejor dentro de un poco de tiempo tampoco se habla de virus. Bueno, no lo sé. Pero me refiero, por tanto, a la influencia que tienen ciertas nociones que son ajenas a la concepción propiamente humana, a la concepción del hombre como tal. Y que evidentemente, condicionan la manera que tenemos de entendernos y de vivirnos. Observen ustedes, por ejemplo, si ustedes leen o oyen lo que se dice, leen ustedes periódicos, revistas, incluso libros, o ven ustedes lo que se dice en la radio o en la televisión, verán ustedes que rara vez se habla de nada personal. Nada. Y por ejemplo se habla del hombre y se habla de sus problemas y se estudia las formas de la vida o la economía o la educación o los riesgos o la política o la vigencia de la democracia o yo qué sé. Todo lo de que se trata y nunca aparece la idea de que los hombres tenemos la costumbre de morirnos, que es algo bastante importante, ¿no? Mejor dicho, aparece, pero de una manera estadística, solamente. Es decir, traducido a números. Ah, sí. Eso sí, la estadística sí lo invade todo. Y lo mismo que se habla de los millones de años, se habla también de que los hombres mueren en la proporción que sea, y entonces se ha calculado y se dice que la expectativa de vida en tales países es de tantos años y en otros era de tantos, etcétera. Con lo cual se hacen además trampas, porque cuando se dice que la vida media del hombre del siglo XVI eran 35 años, el hombre normal y que no está muy avezado a la historia piensa, pues pobres hombres del siglo XVI que se morían alrededor de los 35 años. No es verdad, no se morían a los 35 años. Lo que pasa es que se morían en los primeros meses de su vida muchísimos. Y entonces la vida media de los hombres del siglo XVI tal vez fuera 35 años. Pero un hombre de 35 años normalmente no se moría y era joven. No llegaba a las edades a que se ha llegado, esto sí que es real y es humano. La longevidad actual es un fenómeno muy importante que ha alterado la estructura de la historia y de la vida personal, pero no se moría a los 35 años. Una cosa es la expectativa normal de vida y otra cosa es la vida media, que es un concepto estadístico que no tiene nada que ver. ¿Comprenden ustedes?
Es decir, hay toda una serie de factores que influyen en la manera que tenemos de entendernos. Y a mí lo que me preocupa es que hay toda una serie de factores que están reduciendo la inteligibilidad. Porque si, por ejemplo, ustedes excluyen la muerte en cierto modo es algo bastante enojoso, es evidente. Yo suelo mirar las esquelas por si acaso viene la mía, pero bueno, pero se cuenta con ello. Pero ustedes piensen, por ejemplo, que una parte esencial de la vida es saber que termina con la muerte. ¿Y qué hacemos con ella? Es decir, ¿cómo la hacemos ingresar en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos la expectativa de la muerte? Porque si no lo hacemos, queda en hueco toda la inteligibilidad del mundo y de la vida nuestra. Y claro, la gente ahora piensa en la jubilación y piensa en el inserso y esas cosas. Pero no piensa que tiene que morirse después del inserso. Pero, pero tiene que morirse. ¿Y qué hace con eso? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a vivir? ¿Y cómo va a vivir ahora mientras vive, mientras vivimos? Contando con que algún día vamos a morir. Ah, no, eso desaparece. Ustedes piensen que eso casi ha desaparecido de la conciencia actual. Porque parece mala educación. La mala educación es abundante en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje o en yo qué sé, ¿no? Pero en cambio parece mala educación hablar de eso. O pensar en ello siquiera. Bueno, pero es evidente que todo lo que podemos entender, si no entendemos qué quiere decir morir, y por tanto cómo eso se articula en nuestra vida, pues no entendemos nada. Ven ustedes, por tanto, porque, claro, lo que pasa, y aquí volvemos al punto de partida, la muerte es parte del argumento de la vida. ¿Ah? Es evidente, ustedes imaginen que la vida no terminara. Ustedes piensen que ustedes pudieran llegar a los 80 años, 90 años, 100 años, 120, 150, 200, 500. O la idea es bastante sobrecogedora. ¿Qué haríamos? Necesitaríamos inventar algo. Necesitaríamos buscar el argumento de nuestra vida. El que la vida sea limitada, en cierto sentido, es algo muy enojoso, no lo dudo, pero en otro sentido le da configuración. Le da configuración a la vida. Es decir, si alguien es viejo, pues es viejo, que es la última edad. Y el final de esa vida es la muerte, y por tanto, ahí se impone una cierta recapitulación de ella, una toma de posesión de ella. Y es algo que en cierto modo da sentido a la vida. Volvemos al argumento. El argumento termina en la muerte y la muerte puede no ser un término. Podemos pensar, la humanidad ha pensado durante siglos o milenios que no es un término. Ahora da por supuesto por no pensar, por no imaginar, por no enfrentarse con el problema, prefiere pensar que es el término de todo y que se acabó. Con lo cual entonces queda en hueco todo el resto de la inteligibilidad. ¿De qué me sirve entender tantas cosas como entiendo si no entiendo ni siquiera imagino qué va a ser de mí? ¿Qué me va a pasar? ¿O qué me puede pasar? Aunque tenga dudas, aunque tenga dificultades. ¿Comprenden ustedes? Por eso lo fundamental es el argumento. El argumento puede tener desenlaces varios y puedo no estar seguro de cuál va a ser. A última hora seguro no puedo estar, porque hay muchos sentidos. Pero la inteligibilidad depende de eso. Lo mismo que la inteligibilidad de la historia depende de que la historia tenga argumento. Fíjense ustedes que esto quiere decir que la historia tenga sentido. Pero la expresión, el sentido de la historia, lo han usado mucho los marxistas, pero en un sentido que es la negación misma. ¿Por qué suponer que la historia tiene un sentido que es que lleva precisamente al establecimiento del comunismo, que es el estado definitivo de la humanidad? Ustedes piensen, por ejemplo, cómo ha habido en el siglo XIX todas las
ideas de la historia terminaban en la abolición de la historia. Es evidente, por ejemplo, que Hegel llegará a un estado que será definitivo. Es la entrada del espíritu en sí mismo, y la historia de la filosofía de Hegel termina con un capítulo que se llama resultado. Y termina con una paráfrasis del famoso verso Tante mollis erat, se ipsam cognoscere mentem, de tal importancia fue que la mente se conociera a sí misma. Es decir, que se acabe la historia. Es decir, la historia termina en Hegel. Y Kant elabora la ley de los tres estados, el que llama mitológico, teológico, el metafísico y el positivo. Que es el último, es el definitivo. No imagina que haya un estado después del estado positivo. Es decir, que acaba la historia. Y el marxismo hace lo mismo. El marxismo terminará en el establecimiento del comunismo y se acabó. No habrá otras formas. Como ven ustedes, son argumentos que terminan con la destrucción del argumento. Ay, la historia es lo contrario. Esto está unido al concepto de evolución. El concepto de evolución es un concepto biológico y no humano, no histórico. Porque la evolución, la Entwicklung en alemán, es el despliegue o desarrollo de lo que está plegado, de lo que está enrollado. Eso se despliega. Sí, pero la historia no es eso. La historia es innovación. La historia es justamente alumbramiento de nuevas formas, de nuevas posibilidades humanas. En cierto sentido es impredecible. Se puede predecir con inseguridad partiendo del recuerdo, partiendo de la historia consumada. Volvemos del argumento. Pero si esto no ocurre, entonces no tiene sentido la historia. El hombre ya no se siente histórico, no se siente como sujeto de la historia. No tiene sentido anticiparla, no tiene sentido preverla. Durará lo que dure hasta que la capa de ozono o el enfriamiento o el calentamiento o la explosión nuclear acabe con todo, externamente, sin sentido, sin que por tanto sea posible la interacción. Entonces fíjense que nada de esto pasa, nada de esto tiene vigencia todavía. Pero vean ustedes a dónde nos puede llevar. Es decir, estamos en un momento histórico en el cual estamos perdiendo el argumento. Estamos perdiendo la noción del argumento. Ustedes fíjense, por ejemplo, es curioso, estamos ahora organizando Europa. ¿Han leído ustedes por casualidad algo de todo lo que se escribe sobre Europa y que se dice sobre Europa y lo que dicen las autoridades que tenga carácter proyectivo? ¿Hay alguna imagen de Europa, de que Europa haga algo nuevo, de que Europa sea algo nuevo? O se habla de lo que se produce, viene la estadística, tanta leche, tanto vino, tanto maíz, etcétera. O el euro, con lo cual evidentemente pues ya no habrá pesetas, ni marcos, ni libras. Bueno, no sé si interesa mucho, pero supongamos que sí. Pero evidentemente uno dice, bueno, tendremos euros. ¿Y qué haremos con ellos? ¿Es que se ocurre algún uso nuevo del euro? ¿Algo que no se puede hacer con las pesetas o con los marcos o con los francos? ¿Ven ustedes, por tanto, cómo esa desaparición del argumento viene unida a la pérdida de la imaginación? Pero resulta que el hombre es otra cosa. El hombre vive en el futuro. Mejor dicho, vive vuelto al futuro, proyectado hacia el futuro. Por eso yo empleo la palabra futurizo. Porque no es futuro, no es nada seguro. Cuando yo hablo del
futuro que proyecto, no sé si será. Futuro es lo que será. Pero yo no sé si será. O será otra cosa, o no será nada, porque me acabaré. Pero me vivo proyectado hacia el futuro. Vivo inventando un argumento que se apoya a tergo, por la espalda, en el pasado recordado, es decir, en la historia vivida, individual y colectivamente. Ustedes piensen, por ejemplo, en lo que se está hablando ahora, todo lo que se está hablando ahora de las naciones y sobre todo lo que no son naciones. ¿Es que hay alguna imaginación? ¿Es que leemos algo que anticipe un proyecto histórico de una nación o de una parte de ella o de su conjunto? Volvemos a la pérdida del argumento. Como ven ustedes, hemos partido de los microbios para pasar luego al tiempo ilimitado de los paleontólogos o de los físicos, a la idea de la evolución como algo que se explica simplemente por el tiempo, no por lo que pasa en el tiempo, sino por el tiempo como tal, lo cual no es inteligible. Y acabamos precisamente en la amenaza todavía no cumplida, pero la amenaza que se cierne sobre la humanidad actual de perder el argumento, de perder por tanto el sentido, de que no haya más que un estar, un vivir, en cierto modo, permanecer, ¿hasta qué? Hasta que se acabe. Hasta que se acabe sin que ese acabamiento tenga también sentido, sin que tampoco se introduzca dentro de la vida de su forma proyectiva y ocupe un puesto en ella. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en otras épocas se hablaba, y esto es muy curioso, se hablaba de una buena muerte. Por ejemplo, esta expresión se empleaba y se le deseaba a la gente una buena muerte. La única muerte que parece buena es morirse mientras se duerme. Esa es la única que parece buena. Es decir, que no exista. Que el que muere no se entere. Porque se da por supuesto que se acabó todo y que deja de vivir, que cesa de vivir. Ustedes imaginen que esto no ocurra. Entonces, el que muere, si sigue viviendo, si se muere sin enterarse, qué sorpresa va a tener, ¿no? Porque no esperaba nada, no estaba anticipando nada. Es como aquel viejo cuento del operado que parece que ha querido que recobra el conocimiento después de la anestesia y mira y dice, doctor, me encuentro muy bien, pero usted tenía barba. Y el médico dice, yo soy San Pedro. Contesta, bueno, la operación había tenido un resultado distinto del que el enfermo esperaba. Bueno, esto es una broma, como es natural, pero esta broma tiene mucho sentido. Ustedes imaginan que una persona se duerme y muere. Bueno, si es que todo se acabara, pues no se enteraría ni de que se había muerto. Pero supongamos que no fuera así. Qué sorpresa, ¿verdad? Al fin y al cabo, si hay sorpresa, si puede haber sorpresa, es porque hay argumento. Que Dios nos conserve por lo menos la posibilidad de las sorpresas. Muchas gracias.